Buenas noches, ¿cómo están? Estamos en Coach Digi, en algún lugar del ciberespacio, acá por el Caribe. Estamos en nuestro webinar número 16, impartido por nuestro coach digital, Salvador Carrillo. Vamos a hablar sobre el coach Salvador. Bueno, en especial yo tuve el gusto de que me coachara, fue nuestro preparador físico en la UDLA, del 95 al 97. Puedo decir que gracias a él me salté los 80 de los kilos. Llegué a la UDLA pesando 80 y para el verano ya pesaba 90, gracias a la alimentación y la preparación que nos dio Salvador. Entonces, por eso fue alguien que quise invitar y que sé que nos puede aportar mucho. He estado mucho en el deporte. Él jugó en la UDLA, en el 84, en el 89 fue fundador del primer equipo, en el 86 de la UDLA. Estudió ingeniería en alimentos en la UDLA. Después estudió en la Universidad Iberoamericana en Puebla, donde obtuvo el título de nutriólogo. Fue coach en la UDLA del 95 al 98, 97. En el 98 al 2000 hizo una especialidad en el Centro de Investigación de Alimento y Desarrollo en Sonora, en Hermosillo. Y después regresó a coachar en el 2000, del 2000 al 2002. Ha sido el nutriólogo de la UDLA, tanto del equipo de fútbol americano como los de básquetbol y de deportes. También tiene una especialidad de paramédico deportivo en la UDLA. Y bueno, él es Salvador Carrillo. Va ahora a darnos la presentación. Él actualmente tiene su consultorio de nutrición y atiende tanto a jugadores de la UDLA como de TEC Puebla y de varias instituciones y equipos, tanto de fútbol como de triatlón. También ha estado, me ha comentado, infantiles también. Entonces, bueno, para mí es un gusto y un honor tener con nosotros al coach Salvador, a quien ya le voy a pasar los controles. Ok, Salvador, adelante, buenas noches. Ya. Ok, buenas noches. Pues es un placer estar aquí con ustedes. Pues es una novedad para mí estar en este tipo de seminarios, webinar. Ya había estado en muchos seminarios hablando con gente. Yo pensaba que era una experiencia muy grande hablar ante 700 personas. Un poco estresante, pues creo que es más estresante estar platicando con ustedes. No los estoy viendo, entonces no sé si se me van a dormir o van a estar atentos, pero bueno, es un gusto estar con ustedes. Mi plática va a ser nutrición para el jugador de fútbol americano. En sí es una plática enfocada a nutrición del deportista y algunos conceptos son muy generales, pero los vamos a aterrizar en cuanto al jugador de fútbol americano. Pues ya me presentaron. Soy licenciado en alimentos, bueno, ingeniero en alimentos y licenciado en nutrición. Siempre que empiezo una plática, me gusta poner esta diapositiva. Pues se me hace muy significativo. Dice, si le pudiéramos dar a cada individuo la cantidad correcta de nutrimentos y ejercicio, ni muy poco ni mucho, habíamos encontrado el camino más seguro a la salud. Lo relevante de esta frase es que fue dicha hace 2500 años. ¿Sí? La dijo Hipócrates, ¿sí? Que vivió en el año 460 al 377 antes de Cristo. Entonces, desde entonces ya tenían el concepto de que si juntábamos una buena alimentación y hacíamos ejercicio, íbamos a encontrar el camino a una buena salud. De eso es lo que se trata esto. Este, en el deporte, ¿por qué es importante manejar la nutrición? Porque tiene un impacto en el desempeño deportivo, y el desempeño deportivo, pues bueno, es que tan bien vamos a poder jugar, competir
qué tan buen rendimiento vamos a poder tener. ¿Cuál es el papel de la nutrición en el deporte? Principalmente es proveer energía, ¿sí? Para regular la temperatura corporal, incrementar y mantener la masa muscular es algo muy importante dentro de lo que es el fútbol americano, posiblemente es dentro de lo más relevante aparte de la energía, reparación de tejidos, el transporte y el uso de oxígeno y el balance de fluidos y electrolitos. ¿Y por qué nos vamos, bueno, continuamos, por qué nos vamos a preocupar por la alimentación? Porque comer correctamente es esencial para una buena salud y un desempeño óptimo. Como les decía, el desempeño óptimo es individual para cada persona, todo el mundo tiene objetivos característicos, puede ser mejorar en el deporte, mejorar en el trabajo, en la vida diaria, y por qué no, verse y sentirse mejor. ¿Sí? ¿Por qué nos vamos a preocupar por la alimentación? Bueno, porque una dieta saludable va a preparar a nuestro cuerpo con los nutrimentos y la energía adecuada para estar lo mejor posible durante el día. Y esto con la finalidad de tener energía, fuerza y resistencia para el ejercicio, para la competencia, para el trabajo, para jugar, para mantenernos sanos y resistir enfermedades. ¿Sí? Y dentro de los componentes de la salud, que es lo que actualmente conocemos como fitness, ¿no? El fitness abarca todo esto, ¿no? Es fuerza muscular. ¿La fuerza muscular a qué se refiere? Pues a qué tanto, por ejemplo, puedo desplazar un objeto, qué tanto puedo cargar, qué tanto puedo saltar. La resistencia muscular, que se refiere a por cuánto tiempo puedo hacer esa actividad. Flexibilidad, pues, qué tanto puedo acercar un extremo del cuerpo a otro extremo del cuerpo. La resistencia cardiovascular se refiere a la condición física, a por cuánto tiempo puedo estar haciendo una actividad física, y a la composición corporal, es decir, qué tanto de nuestro cuerpo está compuesto por grasa, qué tanto es por músculo, qué tanto es el tejido óseo. Entonces todo eso nos importa, sobre todo en el fútbol americano, es de gran relevancia. Las consideraciones que hay que tomar cuando estamos planeando la dieta o la alimentación para un deportista, primero es a qué tipo de deportista va dirigido esto. Sí, puede ser que estemos hablando de infantiles o deportistas juveniles, universitarios, profesionales o másters. Aquí es muy importante porque en el fútbol americano cada una de estas categorías tiene necesidades y objetivos completamente diferentes. En el caso de los infantiles tenemos principalmente, yo lo veo como el gran reto para los nutriólogos, es tener un peso adecuado de los chicos, un peso que entre dentro de la categoría. En México los infantiles juegan por peso, por edad y peso. Es algo que en lo personal no me agrada mucho porque muchas veces tenemos chicos que son grandes, su genética es ser grandes, no dan el peso y no necesariamente porque estén gorditos, simplemente porque son chicos muy fuertes, y el tener que bajarlos de peso para que puedan jugar con los chicos de su edad a veces se me hace un poquito cruel y puede ser que también estemos frenando un poquito su desarrollo individual, pero bueno, así están las reglas. Y entonces cuando estamos hablando de jugadores infantiles, pues uno de los objetivos va a ser tener al chico en el peso, aparte de su rendimiento deportivo y mantener buena energía. En el caso de los juveniles, pues es en la etapa en la que los chicos están desarrollándose, están creciendo, están mejorando sus habilidades atléticas. Entonces, aunado a que es la etapa en la que un adolescente gasta más energía para poder crecer, se lo juntamos a los entrenamientos, a la demanda del ejercicio y del juego, pues su gasto energético es muy alto. En el caso de los jugadores de los universitarios, pues ya estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, en el que ya no solamente es un entrenamiento al día, en algunas ocasiones es entrenar hasta 3 veces al día, no solamente es fútbol americano, tienen sesiones fuertes en el gimnasio,
tienen sesiones fuertes en la pista, el acondicionamiento físico. Ya en el caso de los profesionales, pues estamos hablando de atletas ya desarrollados, en el que el objetivo principal es mantenerse con energía durante toda la temporada, mantener un estado óptimo durante, creo que los profesionales, bueno, un colegial está jugando en promedio 10 partidos por temporada, pues un profesional están jugando, antes eran 16 partidos, no me acuerdo cuántos son los partidos que actualmente se juegan, pero son más de 20 y si se van a semifinales, finales, pues, y la final son más partidos. Entonces el chiste es mantener todo lo hecho durante la pretemporada, durante la temporada. Y también en Masters, que en el caso del fútbol americano, pues actualmente hay muchos exjugadores que siguen jugando, en el que también ya las habilidades atléticas han disminuido y lo importante es también mantenerlos saludables, sin lesiones. Otras consideraciones que hay que tomar dentro de la alimentación para los deportistas, pues va a ser el tipo de deporte, ¿sí? Y en el tipo de deporte, cuál es el sistema energético predominante en ese deporte. En láminas siguientes vamos a hablar de eso en lo que es en el fútbol americano, qué sistemas energéticos estamos utilizando. También hay que tomar en cuenta la frecuencia y la intensidad del deporte. Y cuando estamos hablando del deporte, estamos hablando de los entrenamientos y de los partidos, de la competencia, que muchas veces no es la misma. Los entrenamientos en fútbol americano demandan mucha energía. La intensidad generalmente es al 100%, entonces, y con muy poco tiempo de descanso. La duración puede ser de la jugada, pero también hay que tomar en cuenta la duración de un entrenamiento, la duración de un partido, ¿hasta qué tanto tiempo vamos a estar activos? El tipo o los tipos de ejercicio que se realizan, bueno, en el caso del fútbol americano, cuando estamos en pretemporada, pues no solamente es fútbol americano, también estamos metidos en el gimnasio, estamos en pista, incluso cuando estamos en pista, dependiendo en qué etapa de la pretemporada estamos, pues puede ser que estemos haciendo distancias un poquito largas o ya estemos en distancias cortas, el tiempo de recuperación entre todo eso. Si ya estamos también trabajando ejercicios pliométricos, todo eso hay que tomar en cuenta para la alimentación del deportista. Otra cosa importante es el medio ambiente. Es el medio ambiente, en qué medio estamos entrenando, si los entrenamientos son en la mañana, si son a mediodía, si son en la noche. Dentro del medio ambiente podemos también meter a lo que es el uniforme, ¿no? En el fútbol americano, en casi todos los deportes se busca trabajar con lo menos posible de ropa, lo más ligeros, y en fútbol americano pues tenemos un equipo que pesa, que guarda calor, entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y el género, en este caso, pues, si hablamos de fútbol americano, estamos hablando de varonil, por lo menos de juveniles para arriba. Ha tomado bastante importancia el tochito femenil, que eso también ya va a entrar dentro de nuestras consideraciones. Dentro de las mismas consideraciones, como ya les mencionaba, es importante tomar en cuenta la etapa de entrenamiento. No va a ser el mismo gasto durante todo el año. Y cuando estamos en el fútbol americano le llamamos off-season, los que han estudiado fisiología del deporte o entrenamiento deportivo, ya esta etapa la conocen como la etapa general, es en la etapa en la que nos preparamos físicamente para la carga dura, para la carga ya específica de lo que es el deporte. Es cuando se corre un poquito más distancia, cuando en el gimnasio se trabaja más repeticiones, cuando estamos preparando a los músculos, a nuestro corazón, a los pulmones para el trabajo específico del fútbol americano y así llegar con mayor condición física y evitar las lesiones. Después tenemos la pretemporada o la etapa especial para los que estudian la fisiología del deporte, el entrenamiento deportivo. En esta pues ya estamos más enfocados a ejercicios
funcionales, más del tipo del fútbol americano. Ya se corren distancias más cortas, mayor énfasis al trabajo de habilidad. Ya empezamos a trabajar un poquito jugadas, el peso se incrementa, en el gimnasio el número de repeticiones disminuye, en el fútbol americano disminuye el volumen de entrenamiento, pero aumenta la intensidad. Y durante la temporada, que estamos más enfocados a lo que es las jugadas, ¿no? A la preparación técnica, es mantener lo que se hizo durante el off-season y durante la pretemporada. Se entrena menos, ¿por qué? Porque generalmente un día antes de un partido no entrenamos, un día después de un partido tampoco se entrena o se entrena muy ligero. Se cuida un poco más a los jugadores para evitar lesiones. Durante un partido, aunque entramos a dar lo máximo en cada jugada, pues el gasto energético es mucho menor que durante un entrenamiento. ¿Por qué? Porque hay jugadores ofensivos, hay jugadores defensivos, hay descansos entre jugadas, y por último tenemos la postemporada, que es o también llamada el descanso activo, en la que hay un desentrenamiento, en la que no podemos parar de súbito, hay que continuar haciendo un ejercicio pero más leve, y el gasto energético obviamente va a ser mucho menor. Pues evitar que durante ese periodo los atletas pierdan la masa muscular ganada y pierdan condición física. Hablando de los sistemas energéticos, los sistemas energéticos es en cuanto a la duración de la actividad física y en cuanto al sustrato de energía. Y tenemos tres principales sistemas energéticos. El sistema del fosfágeno, que es cuando se utiliza únicamente ATP, fosfocreatina, es para deportes que no duran más de 20 segundos. Caso del fútbol americano, estamos hablando de a lo mejor carreras de 100 metros, saltos, lanzamientos, levantamiento de pesas. Otro sistema energético es el sistema del ácido láctico, glucólisis oxidativa, para deportes o actividades que duran entre 30 segundos y un minuto, carreras menores a 400 metros, por ejemplo. Sigue siendo un ejercicio anaeróbico. Y por último tenemos el sistema del oxígeno o sistema aeróbico, y para ejercicios de larga duración. En el fútbol americano principalmente estamos trabajando en el sistema del fosfágeno, en el que el suministro de energía pues, va a ser fosfocreatina y ATP. Dependemos exclusivamente de los carbohidratos acumulados, de la glucosa, como glucógeno, de la glucosa que está circulando en el sistema circulatorio. Pero hay momentos en los que los sistemas se entrelazan, ¿sí? Después de varias jugadas, pues ya se vuelve haciendo más aeróbico el entrenamiento o el partido. Entonces tenemos que estar preparados para poder suministrar al cuerpo con todas las fuentes de energía. ¿Sí? Las fuentes de energía para la realización de ejercicio van a ser el glucógeno muscular. Esa es la forma en la que se almacenan los carbohidratos dentro del músculo, muy limitado. También almacenamos glucógeno en el hígado. La glucosa sanguínea, que es la azúcar que está circulando en la sangre proveniente de la dieta. Los ácidos grasos en el plasma, que también es la grasa que está circulando en el torrente sanguíneo. Y los triglicéridos intramusculares, la forma en que la grasa se almacena en el músculo y además en el tejido adiposo. Esta gráfica nos muestra la utilización de sustratos endógenos. Endógenos quiere decir los que el mismo cuerpo posee, los que ya tenemos almacenados. Vamos a utilizar proteína en cantidades muy pequeñas. O sea, realmente la proteína no es una fuente de energía. Cuando un atleta está utilizando proteína como fuente de energía, quiere decir que ya se acabó todo lo anterior y puede estar en un estado de sobreentrenamiento. Tenemos a los triglicéridos musculares,
los triglicéridos en el tejido adiposo, que como ya les había mencionado antes, es la grasa almacenada en nuestro cuerpo. Lipoproteínas, que de hecho es lipoproteínas de alta densidad, baja densidad y muy baja densidad. Esas constituyen a lo que llamamos el colesterol. Todos estos hidrolizados nos van a proporcionar ácidos grasos libres que va a utilizar el músculo como fuente de energía. Tenemos el glucógeno muscular, el glucógeno hepático, que son la forma en que podemos almacenar los carbohidratos en nuestro cuerpo, muy limitado la cantidad de carbohidratos que podemos almacenar en comparación de la cantidad de grasa que podemos almacenar. Y por último tenemos la me voy a regresar. Okay. Tenemos la gluconeogénesis, ¿sí? En la que utilizamos otras fuentes de energía que van a terminar convirtiéndose en glucosa. Tenemos aminoácidos, ácido pirúvico, que que el cuerpo los va a convertir a glucosa para después poder ser utilizados como fuente de energía. Y tenemos el aporte exógeno de carbohidratos, o sea, por medio de la dieta, de la alimentación. ¿Sí? El fútbol americano es la quintesencia de los deportes aeróbicos. ¿Qué quiere decir? Que se sale de todas las reglas, porque casi todos los deportes anaeróbicos son de muy corta duración. Un atleta que va a competir, por ejemplo, en salto de longitud o que va a competir en lanzamientos, pues va a hacer su lanzamiento, va a tener un periodo muy grande de descanso, vuelve a hacer uno u otros dos lanzamientos o saltos más y se acabó la competencia. En el fútbol americano estamos jugando, son varias jugadas con muy poco tiempo de descanso. Sí, la duración de las jugadas casi nunca van a exceder los 15 segundos. ¿Sí? Hay un periodo de descanso entre jugadas, ¿sí? Y los jugadores van a dar el 100% en cada jugada, contrario a otros deportes en los que a lo mejor el jugador puede estar esperando que se acerque al balón o tiene oportunidad de descansar un poquito más. Aparte que los jugadores van a cargar con un equipo muy pesado, eso aumenta la carga de trabajo. Y bueno, ya hemos comentado que el principal combustible es la fosfocreatina y el glucógeno muscular. Vamos a cambiar un poquito ya el tema, vamos a hablar sobre el peso, que es algo muy importante en el fútbol americano. En casi todos los deportes pues, se busca tener el menor peso posible o se busca para poder tener mayor velocidad, agilidad. En el fútbol americano pues, es uno de los deportes en los que el peso es bastante importante, sobre todo en algunas posiciones. Cuando evaluamos a las personas en general en base a su peso, hay una medida que se llama índice de masa corporal, que es la relación peso-estatura. Ese índice de masa corporal se calcula dividiendo el peso entre la estatura al cuadrado. Entonces resulta que para personas grandes, de huesos grandes, de mucho músculo, no es una buena medición. Entonces yo recomiendo, a mí me gusta más utilizar la composición corporal, o sea, el porcentaje de grasa que tiene un jugador. Hablando del índice de masa corporal, cuando es de 25 a 29,9, estamos hablando de un sobrepeso. El índice de masa corporal considerado como normal es de 18,5 a 24,9. Y cuando una persona excede el 30, estamos hablando de obesidad. La mayoría de los jugadores de fútbol americano van a entrar clasificados como sobrepeso, aunque generalmente sabemos que son personas atléticas con mucho músculo y muchas veces con poca grasa corporal. Este es un ejemplo del índice de masa corporal. Tenemos, por ejemplo, una modelo que va a tener un índice de masa corporal inferior a lo que hablamos de normalidad, que es de 18,5 a 24,9, y tenemos a lo mejor una persona que tiene un índice de masa corporal
En este caso estamos viendo a Sylvester Stallone, probablemente cuando estaba en sus buenos tiempos, con un índice de masa corporal arriba de 30. Entonces sería considerado como una persona obesa cuando sabemos que es una persona extremadamente fuerte. Entonces, la composición óptima para un deporte debe de considerar las demandas del deporte de masa, fuerza, velocidad y poder. Aquí en esta gráfica, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de personas, ¿sí? Pero en el A pues, estamos hablando de una persona ectomorfa, en el B estamos hablando de una mesomorfa, y el C es una persona endomorfa. El fútbol americano tiene una de las características que casi todos los cuerpos pueden estar dentro del deporte, ¿no? Hablamos de ectomorfos, pues a lo mejor receptores profundos, unos mesomorfos, podemos estar hablando de corredores, de linebackers, y los endomorfos, estamos hablando de linieros, algunos alas defensivas, o posiblemente algunos alas cerradas. ¿Sí? En 2005 se hizo un estudio buscando la composición corporal para jugadores de la NFL y se encontró que los rangos de peso van de sobrepeso a severamente obesos. Esto es cuando se evaluaron en cuanto a peso para estatura. Pero cuando se clasificaron de acuerdo a la composición corporal, la mayoría de los jugadores están en rangos saludables, excepto los linieros ofensivos. ¿Sí? Hay deportes que se basan principalmente en la habilidad y estos permiten un rango más amplio de peso. O sea, realmente el peso no es, no tiene relevancia en los deportes. Podemos hablar del béisbol, en donde encontramos personas muy delgadas, incluso llegamos a encontrar gorditos. En el golf, el boliche, donde el peso no es de gran importancia. Y hay deportes que requieren un peso específico, como es el caso del fútbol americano y la lucha. ¿Sí? Hablando del peso, bueno, los lineros internos generalmente van a ser los más pesados y son hombres que requieren una gran masa corporal, aunque parte de esta masa va a ser grasa. ¿Sí? ¿Y por qué requieren esta gran cantidad de peso? Bueno, pues porque esta va a prevenir a ser empujados por los oponentes. En otro estudio hecho también en jugadores profesionales, se encontró que los linieros profesionales estaban en un rango de un 14 a un 28.6% de grasa, siendo los linieros ofensivos entre 18.4 a 28.6. Y bueno, para que tengan una idea de cuánto representa estos porcentajes de grasa, las recomendaciones para atletas de la Asociación de Medicina del Deporte, de la American College Sport Medicine, es de 5 a 13% para atletas, ¿no? Y la población general va a estar entre 14 y 18. Entonces encontramos que los linieros generalmente van a ser personas que tienen un porcentaje de grasa un poco arriba de la población general y muy por arriba de lo que se consideraría un atleta. ¿Sí? Bueno, los atletas entrenados tienen músculo esquelético y menos grasa que los individuos sedentarios, por lo que su índice de masa corporal no es la herramienta apropiada para valorizarlos. Y entonces para los atletas, ya se los había yo mencionado antes, se recomiendan otros métodos de evaluación, como el porcentaje de grasa, que para poder calcular el porcentaje de grasa se requiere de una persona que esté entrenada o de equipo a veces un poco sofisticado. Y otra manera de poder evaluar esto es por medio de la circunferencia de la cintura. Bueno, aquí tenemos una clasificación de personas en base al índice de masa corporal, siendo cuando tenemos índices de masa corporal de 20 a 24,9, considerado como normal, de 25 a 27 personas con un poquito de sobrepeso, y ya arriba estamos hablando de personas clasificadas como obesidad y cuyos riesgos de padecer enfermedades cardiovasculares pues, son mayores.
¿sí? Y bueno, en cuanto a la circunferencia, los hombres debemos de estar abajo de 80 centímetros de circunferencia. Es para decidir que un riesgo es bajo, muy bajo, perdón. Bajo va a estar entre 80 y 99. Un atleta debe estar ahí, ¿sí? Entonces, es una buena manera de poder ver la circunferencia. Incluso un atleta de muy alto peso debe tener una circunferencia menor a los 100 centímetros. Y ya personas que tengan más de 100 centímetros de circunferencia, ya podemos clasificarlas como fuera de los estándares de normalidad y que tienen un rango de un riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares mayores. Bueno, en esta gráfica les pongo un ejemplo de lo que sería la utilización del índice de masa corporal contra utilizar la circunferencia de la persona. Sí, en este caso tenemos una persona que pesa 100 kilos, mide 1,90. Entonces, para poder calcular su índice de masa corporal, dividimos los 100 kilos entre el cuadrado de la altura, ¿no? Y nos va a dar una persona que tiene un índice de masa corporal de 27,7. Estaríamos clasificándola como con sobrepeso y ya muy cerca de obesidad. Pero a esta misma persona se le mide la cintura, 95 centímetros, abajo de los 99, entonces quiere decir que el riesgo de esta persona de padecer alguna enfermedad cardiovascular va a ser bajo. Aquí es donde deberíamos entrar los jugadores de fútbol americano, ¿sí? Tener cinturas menores a 99 centímetros. Esto lo vamos a aplicar cuando no podamos ver el porcentaje de grasa, ¿sí? Y bueno, otros estudios nos indican que cada vez es mayor el incremento de peso relativo a la estatura en los jugadores de fútbol americano. Aquí tengo una gráfica que va bueno, que es de jugadores de fútbol americano desde 1990 al 95 en base a los pesos. Y vemos cómo hay, bueno, en algunas posiciones el peso ha aumentado considerablemente. Y bueno, estamos viendo que esta gráfica se queda en el 95 y posteriormente pues del 95 a estas fechas todavía ha continuado el aumento en peso en los jugadores de fútbol americano. Si observamos, los jugadores, este, esta gráfica, la medio rosita, se refiere a los backs defensivos. El peso casi se ha quedado igual, no ha cambiado mucho en el siglo. Los jugadores basados en habilidades, estamos hablando de los corredores, algunos receptores, el peso ha aumentado, pero no ha aumentado tanto. Lo que ha aumentado considerablemente es el peso de los linieros, tanto ofensivos como defensivos. Encontramos que antes los linieros defensivos eran más pesados y actualmente los linieros ofensivos cada vez son más pesados. Sí, entonces tenemos, bueno, muchos jugadores pues tienen un gran interés por aumentar de peso, pero ahí es donde entra el trabajo del entrenador, del nutriólogo, y ver que no solamente es ganar peso por sí solo, ¿no? Hay estudios que demuestran que linieros con porcentajes de grasa elevados y también índice de masa corporal elevado tienen un mayor riesgo de tener lesiones. Entonces, ¿para qué queremos jugadores extremadamente pesados si se van a pasar la mitad de la temporada lesionados y en la banca? Entonces es importante que cuando ayudemos a estos jugadores a ganar peso, que sea peso de masa muscular, no de grasa, ¿sí? Es lo que viene aquí. Hay que ayudar al atleta a incrementar el peso de manera adecuada si esto es lo que se desea, ¿sí? Y hay que incrementar la masa magra más que solo incrementar el peso, ¿sí? Y bueno, hay otros estudios también recientes en linieros retirados de la NFL que han concluido que en ellos existe una tasa mucho mayor de muerte por enfermedades cardiovasculares que en el resto de los jugadores y en la población general.
¿sí? Un elevado porcentaje de grasa va a elevar el riesgo de padecer enfermedades como presión arterial alta, tener colesterol elevado, apnea de sueño, quiere decir no poder dormir bien, y esto es causado por el sobrepeso, de padecer infarto, osteoartritis y enfermedades coronarias. Vamos a pasar al tema de la alimentación. Bueno, vamos a hablar aquí ya sobre las recomendaciones que debe tener un atleta y específicamente un jugador de fútbol americano. Lo más importante, pues va a empezar a construir buenos hábitos de alimentación, ¿sí? Y nunca va a ser tarde ni temprano para realizar cambios. O sea, el caso es decidirse y empezar a tener una buena alimentación. La alimentación del deportista y en general de la población debe de cumplir ciertos requerimientos. Esta debe ser completa, quiere decir que contenga todos los nutrimentos. ¿Cuáles son los nutrimentos? Bueno, tenemos proteínas, hidratos de carbono, grasas y los nutrimentos inorgánicos, son como los que conocemos como minerales, y las vitaminas. Debe ser suficiente, quiere decir que cubra las necesidades, ¿sí? Que cubra nuestro gasto. Eso es lo que le llamamos que debe ser balanceada. Lo que entra debe ser igual a lo que se gasta. Equilibrada se refiere a que las proporciones de los nutrimentos deben ser adecuadas. La cantidad de proteína, carbohidrato y grasas deben tener un equilibrio. Variada quiere decir que debemos de incluir en la dieta diferentes tipos de alimentos, no solamente basarnos en unos cuantos alimentos. No hay alimentos que contengan todo lo que necesitamos, pues para que podamos cubrir todas las necesidades necesitamos consumir una gran cantidad de alimentos, porque algunos alimentos van a proveer de algunas vitaminas, otros van a proveer de otras, algunos son ricos en ciertos minerales, otros van a ser deficientes, entonces tenemos que, entre más variedad sea, vamos a asegurar una buena alimentación. Debe ser inocua, quiere decir que no nos haga daño, y adecuada, ¿sí? Y adecuada de acuerdo a los gustos, a la cultura, a los horarios, a lo que hay que se puede conseguir, a la temporada, ¿sí? La dieta de deportista principalmente debe ser balanceada, quiere decir que cubra el gasto, ¿sí? Quiere decir que lo que estemos gastando lo estemos consumiendo. Equilibrada en cuanto a la proporción de carbohidratos, lípidos y proteína sea la adecuada y que tenga variedad. ¿Sí? En esta gráfica tenemos un ejemplo de lo que vendría siendo el balance de energía. ¿Sí? Cuando consumimos lo que gastamos, vamos a mantener nuestro peso. ¿Sí? Vamos a tener adecuada energía. Cuando comemos más de lo que gastamos, pues va a aumentar el peso. Y cuando comemos menos de lo que gastamos, va a haber una disminución de peso. A eso es a lo que se refiere el balance. Aquí en esta gráfica vemos lo que se refiere el equilibrio, en el que vamos a buscar tener fuentes tanto de proteína como de carbohidratos y grasas en las cantidades adecuadas. Este es el plato del bien comer, que es el que vino a sustituir a la pirámide nutricional. Este es un poquito más fácil de entender y más adecuado para prevenir enfermedades que tengan que ver con la alimentación, con el sobrepeso, enfermedades cardiovasculares. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que tenemos que consumir una cantidad de alimentos de origen vegetal, frutas y verduras. Tenemos que consumir otra cantidad de alimentos, fuentes de proteína. Estas fuentes de proteína pueden ser de origen animal, como son tejidos, que es la carne, pues, secreciones como la leche, o también fuentes de proteína de origen vegetal, como son las leguminosas.
frijoles, lentejas, habas, soya van a ser buenas fuentes de proteína. Y tenemos que buscar alimentos que nos van a proveer de energía, ¿sí? Generalmente son los cereales y sus derivados. ¿Sí? ¿Cómo vamos a poder tener una alimentación correcta? Bueno, esta guía nos va a llevar a la, pues a la clave para poder tener una buena alimentación. ¿Sí? Como ya les había dicho, primero es consumir una gran variedad de alimentos, ¿sí? Y esto se refiere a que consumamos varios alimentos de cada grupo. Por sí solo no hay ningún alimento que sea mágico y que digamos, si yo como este alimento ya obtuve todo lo que yo requería. Tampoco hay alimentos que sean indispensables. O sea, si a alguna persona no le gusta un alimento o no lo consigue, bueno, va a haber otros alimentos que le van a proveer de esos nutrimentos. Con lo que comemos en un día no vamos a poder cubrir todas nuestras necesidades. Entonces, si a lo largo de toda la semana vamos cambiando los alimentos, vamos obteniendo diferentes nutrimentos y al final de la semana ya obtuvimos todo lo que necesitamos. Hay que balancear el consumo de alimentos con la actividad física. Quiere decir que tenemos que comer de acuerdo a nuestro gasto energético y también a nuestras necesidades. Una persona que quiere subir de peso tiene que comer más de lo que gasta. Una persona que quiera bajar de peso tiene que comer menos de lo que gasta, y la que quiera mantenerse pues debe de comer o consumir la misma cantidad de energía que la que está gastando. ¿Sí? Vamos a escoger una dieta rica en verduras, frutas y granos enteros. Con esto vamos a asegurar el aporte adecuado de nutrimentos, sobre todo de vitaminas y minerales. Tenemos que consumir hidratos de carbono de acuerdo a la actividad física. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono son nuestra principal fuente de energía. Entonces, si estamos en una etapa en la que estamos gastando mucha energía, estamos entrenando 3 veces al día, o estamos con una carga aeróbica muy fuerte, tenemos que aumentar la cantidad de hidratos de carbono. En un momento en el que la actividad disminuye, también tenemos que disminuir la cantidad de hidratos de carbono. Y es importante qué tipo de hidratos, qué tipo de fuentes vamos a escoger. Yo recomiendo que escojamos en base al índice glucémico de los alimentos. Posteriormente voy a platicarles un poquito de lo que es el índice glucémico de los alimentos. Hay que consumir proteínas de alta calidad, ¿sí? Y hay que buscar fuentes de proteínas bajas en grasas y escoger una dieta baja en grasa total, en grasa saturada y baja en colesterol. ¿Sí? El aporte de energía de la dieta debe provenir principalmente de los hidratos de carbono. Vamos a consumir entre el 40 y el 60% de la energía total en forma de hidratos de carbono. O sea, los hidratos de carbono van a aportar entre el 40 y el 60% de nuestra energía total. Las proteínas deben de aportar entre el 10 y el 20% de las calorías totales, y la grasa debe de aportar del 15 al 30%. Todo esto va a variar de acuerdo a la etapa de entrenamiento y también de las necesidades del jugador, del atleta. Un jugador que queremos que disminuya, que baje de peso, le vamos a reducir la cantidad de hidratos de carbono y disminuir la cantidad de grasa, y va a aumentar la cantidad de proteína. Un jugador que está en peso adecuado y lo que nos interesa es elevar sus niveles de energía, pues vamos a aumentar la cantidad de carbohidratos. Debemos escoger también una dieta moderada en sal, en sodio. ¿Sí? El sodio tiene una repercusión fuerte en lo que son las enfermedades coronarias. El sodio hace que retengamos agua, y si hay un desbalance en cuanto a sodio y potasio, pues se pueden presentar problemas de calambres. Evitar las bebidas alcohólicas, no solamente por la cuestión
si está bien o está mal que consumamos alcohol. Para un atleta, el consumir alcohol es echar a perder muchos días de entrenamiento, muchos días de trabajo, porque no solamente es el efecto de que se hayan desvelado o que hayan tenido problemas. El alcohol va a deshidratar las células. Hay que acordarnos que el 75% del músculo es agua. Entonces, una persona que está deshidratando sus células, pues prácticamente está atentando contra la masa muscular. El alcohol aporta mucha energía. Entonces también estamos consumiendo un exceso de calorías que se van a ir a almacenar como grasa. Y algo muy importante es realizar al menos 3 comidas completas y de 2 a 3 refrigerios. Entonces un atleta debe estar consumiendo al menos 5 veces al día. En lugar de comer comidas muy grandes, 2 o 3 comidas muy grandes, es mejor repartir las comidas durante el día. Esto nos asegura que lo que estemos consumiendo lo vamos a asimilar mejor, que no va a haber un exceso en alguna comida que el cuerpo pueda almacenar como grasa. Vamos a mantener nuestros niveles de energía estables durante todo el día y eso también nos ayuda a llegar con menos hambre a las comidas y evitar consumos excesivos. Y vamos a pasar a lo que sería la alimentación antes, durante y después del ejercicio. Esto también se aplica a la competencia. ¿Sí? Antes se recomendaba que debíamos de comer de 2 a 3 horas antes del ejercicio, esto para permitir vaciado gástrico. Se recomendaba no comer durante el ejercicio, incluso a mí me tocó que nos prohibieran tomar agua durante el ejercicio. Y actualmente se recomienda una alimentación antes del ejercicio. ¿Por qué? Porque el comer antes de hacer ejercicio evita que el atleta tenga hambre, lo que puede disminuir el desempeño. Nos garantiza que el atleta va a estar con energía durante el ejercicio. Se recomienda consumir hidratos de carbono de 2 a 4 horas antes del ejercicio y esto puede ayudar a restaurar las reservas de glucógeno. ¿Sí? ¿Cómo debe ser la alimentación antes del ejercicio? Antes del ejercicio debemos de consumir de 1 a 4.5 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso corporal. Y esto debe ser entre 1 hora y 4 horas antes del ejercicio. Y para evitar molestias gastrointestinales, el contenido energético y la cantidad de hidratos de carbono se va a ir reduciendo conforme nos acerquemos al ejercicio. Entonces, por ejemplo, 1 hora antes del ejercicio vamos a consumir 1 gramo de hidrato de carbono por kilogramo de peso corporal. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que pesa 80 kilos va a consumir 80 gramos de carbohidratos 1 hora antes del ejercicio. Si no le es posible comer 1 hora antes, pues va a comer 2 o 3 horas antes y puede incrementar la cantidad de hidratos de carbono. ¿Sí? Y si lo que nos preocupa es el vaciado gástrico, podemos recurrir a algún alimento líquido. ¿Sí? Durante el ejercicio, bueno, vamos a comer, o es recomendable comer durante el ejercicio si va a durar al menos 1 hora. Para ejercicios menores a 1 hora no es necesario que consumamos alimentos durante el ejercicio. El consumir hidratos de carbono durante el ejercicio nos va a ayudar a mantener la concentración de glucosa sanguínea en niveles altos y por lo tanto incrementa la utilización de glucosa sanguínea como fuente de energía. De hecho, los humanos tenemos la capacidad para almacenar energía para uso inmediato, o sea, la energía que va a estar circulando en el torrente sanguíneo y almacenada en el músculo y en el hígado como glucógeno únicamente para 1 hora. Entonces, cuando nuestra actividad física va a ser mayor a 1 hora, es recomendable empezar a consumir hidratos de carbono. ¿Sí? Y bueno, la forma en que podemos consumir hidratos de carbono durante el ejercicio pues es medio de una bebida que los contenga. La alimentación antes y durante el ejercicio va a traer
beneficios aumentados, ¿sí? Los beneficios en el desempeño deportivo de una comida antes del ejercicio son aditivos a los beneficios del consumo de hidratos de carbono durante el ejercicio. ¿Sí? Y la alimentación después del ejercicio es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el flujo de sangre es mayor a los músculos. Entonces nos estamos asegurando que lo que consumamos va a ser transportado de manera más rápida a estos. ¿Sí? Es el periodo del tiempo en el que las células musculares son más sensibles a los efectos de la insulina, lo cual va a promover la síntesis de glucosa. Sí, lo que se le llama una ventana de oportunidad, en inglés le llaman un opportunity window, a la hora siguiente al ejercicio. Lo que comamos inmediatamente después de hacer ejercicio va a tener muy pocas probabilidades de que eso sea almacenado como grasa. Nuestro cuerpo lo va a utilizar para reparar, para recuperar e incluso para empezar a aumentar la masa muscular. Entonces es muy importante que inmediatamente después de hacer ejercicio estemos consumiendo alimentos. Si vamos a tardar en llegar al lugar donde se va a comer, entonces hay que llevarnos algo para comer de manera inmediata, si es que vamos a tardar más de una hora en poder sentarnos en una mesa. A lo mejor llevar bueno, dependiendo también si la persona queremos mantener o no el peso corporal, pero a lo mejor llevar una barra, un sándwich de mermelada, alguna bebida que contenga carbohidratos, si es que vamos a tardar más de una hora en poder hacer una comida completa. Ahorita les voy a hablar lo que es el índice glucémico. Ya les había mencionado hace rato que cuando escojamos fuentes de hidratos de carbono, las escojamos en base a su índice glucémico. Antes se clasificaban, bueno, se clasifican químicamente a los carbohidratos en base a simples y complejos. O sea, los carbohidratos simples son los que contienen una molécula de hidrato de carbono. Los complejos son como el complejo vendría siendo como el almidón, que es una cadena de glucosas, pero esto no nos sirve o no tiene un uso en cuanto al deporte, porque el que un alimento, por ejemplo, las frutas que contienen fructosa, que contienen glucosa, que contienen sacarosa, no necesariamente son los que nos van a dar energía inmediata, o alimentos como la papa, que está compuesta principalmente de almidón, que es una cadena larga de glucosas. Entonces esta se va a digerir de una manera muy rápida y entonces va a entrar muy rápido la glucosa al torrente sanguíneo. Entonces es mucho más importante o más útil en el deporte utilizar la clasificación en base al índice glucémico. El índice glucémico está basado en la glucosa. El índice glucémico es una medida de cuánto se eleva el azúcar en la sangre en comparación de lo que se eleva el azúcar en la sangre después de haber consumido glucosa. ¿Alguna vez alguna de ustedes o algún pariente han sabido que le hacen una curva de glucosa? La curva de la glucosa se hace dándole a una persona que viene en ayunas una cantidad de glucosa, y se le va a ir, bueno, se le toma una muestra de sangre antes de consumir la bebida de glucosa y se le va a tomar muestras de sangre durante un periodo de tiempo, muchas veces 2 horas. Se saca una curva, el área bajo la curva de esa glucosa es a la que le vamos a dar el valor de 100, y si hiciéramos lo mismo con todos los alimentos que contienen hidratos de carbono, y igual hiciéramos la curva, bueno, el tamaño, el área de esa curva en comparación de la glucosa sería el índice glucémico. O sea que si un alimento tiene un índice glucémico de 50, quiere decir que la curva de la elevación de glucosa en la sangre, después de haber ingerido el alimento, es la mitad del tamaño de la curva de la glucosa. Entonces los alimentos que tienen índice glucémico bajo son los que tienen un valor menor a 55, índice glucémico moderado son los que están entre 55 y 70, y los de índice glucémico alto son mayores a 70.
un ejemplo de alimentos de índice glucémico alto, aparte de algún de glucosa que tiene el valor de 100, por ejemplo, tenemos el bolillo, que es uno de los alimentos que tiene valores más altos, tiene un valor de 95. Tenemos algunos alimentos que aparentemente son bajos en calorías, pero que tienen índices glucémicos bastante altos. Por ejemplo, unas galletas habaneras tienen un índice glucémico de 78 y un Gatorade va a tener un índice glucémico también de 78. La miel tiene un índice glucémico 73. Algunos ejemplos de índice glucémico moderado van a ser, por ejemplo, el pan de caja, que tiene un valor de 70, el azúcar de mesa tiene un valor de 65, y alimentos de índice glucémico bajo, o sea, los que son valores menores a 55, pues uno de los más representativos es la pasta, que tiene índices glucémicos alrededor de 37, 40. La mayoría de las frutas tienen valores muy bajos. Por ejemplo, la manzana tiene un índice glucémico de 36. Las leguminosas tienen índices glucémicos bajos. Por ejemplo, los frijoles tienen un índice glucémico de 36. El yogur, un yogur bajo en grasa tiene un índice glucémico de 14. Bueno, los alimentos con índice glucémico alto son los que al consumirlo se va a elevar muy rápido la glucosa sanguínea. ¿Qué representa esto? Que tengamos que segregar, nuestro páncreas va a segregar insulina para bajar esta glucosa. Si se eleva demasiado el azúcar en la sangre, se va a elevar vamos a secretar mucha insulina, lo que nos lleva a una disminución rápida, repentina de glucosa, porque porque segregamos mucha insulina. La insulina tiene dos caminos. Si estamos activos, la insulina va a bajar, por decirlo en términos coloquiales, la glucosa la va a transportar a un tejido que la necesite, en este caso el músculo. El músculo dice: yo quiero esa glucosa porque necesito energía, porque necesito repararme. Pero si consumimos un alimento de alto índice glucémico en un momento que estamos inactivos, el receptor de la insulina, bueno, de la glucosa que transporta la insulina, va a ser el tejido graso, los adipocitos, las células grasas. Entonces eso nos trae un doble efecto negativo. Se está almacenando ese alimento en forma de grasa y está disminuyendo la glucosa en la sangre, incluso a niveles inferiores a los basales o llegando a hipoglucemias. Cuando nos baja el azúcar, ¿qué es lo que buscamos? Pues volver a comer azúcar, y entonces es un ciclo repetitivo. Los alimentos de índice glucémico bajos son poco dependientes de la insulina, se eleva el azúcar en la sangre después de haberlos consumido, pero en una cantidad inferior, no va a depender de la insulina, nuestro cuerpo los va a ir utilizando y en el momento en que disminuye, ya nos toca comer de nuevo. Pues no hay alimentos buenos, no hay alimentos malos, hay que saber cuándo consumir los alimentos de alto índice glucémico y en qué momento consumir los de bajo. Y en esta gráfica, les estoy poniendo algún ejemplo, aquí tenemos la curva de haber consumido un alimento de alto índice glucémico y otro de bajo índice glucémico 2 horas antes de una actividad física. Si observamos, el alimento de alto índice glucémico es el que se ve como la curva como amarillita. Pues después de haber consumido el alimento se dispara el azúcar en la sangre. En ese momento es cuando actúa la insulina, va a disminuir la glucosa, incluso llegando a niveles inferiores a los que teníamos antes de haber consumido el alimento. Entonces, cuando empezamos a hacer ejercicio, ya nuestros niveles de energía van a estar más bajos que antes de haber consumido el alimento. Al revés, cuando consumimos un alimento de bajo índice glucémico, igual se va a elevar, no tanto como el de alto índice glucémico, y va a empezar a disminuir conforme nuestro cuerpo empieza a utilizar esa energía. Entonces, cuando empezamos a hacer ejercicio, los niveles de glucosa en la sangre van a ser más altos que antes de haber consumido el alimento. Obviamente,
si no tardamos tanto en empezar a hacer ejercicio después de haber consumido el alimento, podríamos encontrar valores más altos en la glucosa sanguínea. Empezar con niveles de glucosa más altos en el ejercicio, pues va a ser un beneficio para el ejercicio, porque empezamos con mucho más energía. Si vemos, una vez que empieza el ejercicio, empieza otra vez a aumentar la cantidad de azúcar en la sangre. Es porque se empiezan a liberar la glucosa de las fuentes endógenas que ya les había mencionado antes. El glucógeno empieza a hidrolizarse y empieza a liberarse glucosa en la sangre. Vamos a hablar de otro tema que es muy importante en el deporte y mucho en el fútbol americano, que es la hidratación. ¿Sí? Pues la naturaleza del fútbol americano, ¿no?, que es un deporte de stop and go, está asociado a una gran pérdida de agua. Y esto va a impactar en la habilidad para enfriar, va a impactar en el desempeño atlético y en la habilidad de podernos concentrar. Entonces, un consumo adecuado de fluidos antes, durante y después de las prácticas es de gran importancia. Sí, sabemos que el agua es de gran importancia. Ya les mencioné hace rato que el 75% de los músculos están constituidos por agua. Pues nosotros prácticamente estamos constituidos por agua, somos agua. Una vez que hay una deshidratación o que hemos perdido el 4% del agua en nuestro cuerpo, el desempeño deportivo puede disminuir hasta en un 30%. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí les digo que prácticamente el 66% del peso de un deportista va a ser agua, el 75% del peso de los músculos es agua, incluso los huesos, que son estructuras sólidas, pues 32% de ellos son agua. El 93% del peso de la sangre es agua. ¿Sí? Una de las funciones del agua cuando estamos haciendo ejercicio es la termorregulación. O sea, su función es enfriar. Entonces, si no estamos tomando agua, las células de nuestro cuerpo se están calentando, incluso pueden llegar a causar daño y pueden llegar a padecer una lisis, o sea, morir las células. Cuando nosotros tomamos agua, el agua va a ser absorbida del intestino al torrente sanguíneo. La prioridad en ese momento va a ser enfriar el cuerpo, entonces el agua va a ir hacia nuestros capilares, que prácticamente todo nuestro cuerpo está irrigado, y van a tener esa agua contacto con las células, una célula caliente. Entonces por eso viene la evaporación y es donde viene el sudor. Entonces por eso es un error evitar tomar agua cuando estamos haciendo ejercicio. También es un error usar plásticos y cosas que eleven la temperatura de nuestro cuerpo, porque estamos causando daño a nuestras células, estamos incapacitando a nuestro cuerpo para poder termorregularse. Entonces es importante no esperar a tener sed. Cuando tenemos sed, ya hemos perdido de 1 a 1.5 litros. Para estar seguros de que estamos bien hidratados, pues la orina debe ser de color clara. Una orina oscura nos indica que hay una mala hidratación. ¿Sí? Entonces un atleta trabajando en un ambiente caluroso puede perder hasta 1.5 litros de agua por hora. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debemos de consumir el agua? Bueno, de 1 a 1.5 horas, o sea, de 1 hora a 1 hora y media antes del ejercicio, el atleta debe consumir hasta medio litro de agua. De 1 hora antes debemos de tomar cantidades pequeñas, ¿sí? media taza por cada 10 minutos. Esto es para evitar tener que ir al baño durante el ejercicio, durante la actividad atlética. Podemos utilizar bebidas hidratantes. ¿Qué hacen las bebidas hidratantes? Pues van a restituir líquidos. ¿Sí? Las bebidas hidratantes las podemos dividir en las restituyentes de líquidos y en las bebidas energéticas. Las bebidas restituyentes de líquidos tienen pequeñas cantidades de electrolitos y pequeñas cantidades de azúcares. Las bebidas energéticas tienen concentraciones mayores de hidratos de carbono. ¿Sí? Estas son conocidas
como las bebidas isotónicas, estas van a contener entre 4 a 8% de hidratos de carbono. ¿Cuál es el beneficio de utilizar alguna bebida de estas contra el consumo de agua? Bueno, las bebidas energéticas la mayoría están entre un 5 a un 6% de sólidos, que esa es la concentración de sólidos en nuestra sangre, de los fluidos en nuestro cuerpo. Cuando tomamos y llega al intestino una bebida que tiene la misma concentración de sólidos que lo que tienen los líquidos de nuestro cuerpo, va a ser absorbida de manera más rápida a través de las paredes intestinales y llegar al torrente sanguíneo. Cuando consumimos una bebida con menos cantidad de sólidos, lo que va a haber es un paso de sólidos de nuestro torrente sanguíneo al intestino hasta igualar la cantidad de sólidos del líquido en el intestino al líquido en nuestro cuerpo, y es cuando se va a absorber. Y cuando consumimos alimentos con una mayor cantidad de sólidos, por ejemplo, consumir un refresco de cola cuando estamos haciendo ejercicio, pues estos refrescos que tienen más del 8% de sólidos, nuestro cuerpo lo que va a hacer es, va a haber un flujo de agua del torrente sanguíneo hacia el intestino. ¿Qué quiere decir? Que primero va a haber una deshidratación, va a haber un flujo de agua y ya, ya que se igualó o que se diluyó el líquido en el intestino, pues ya va a poder ser absorbido. En algunos atletas esto puede llegar a causar molestias gastrointestinales, puede llegar incluso a causar diarreas por el flujo de agua del torrente sanguíneo al intestino. Entonces hay que evitar las bebidas que tengan concentraciones muy altas de hidratos de carbono, y vamos a preferir el consumo de agua o, como les había mencionado hace rato, cuando la actividad va a ser más de una hora, bebidas que contengan hidratos de carbono. Y bueno, por último, me pidieron que mencionara mi jugada favorita, ¿no? Las otras pláticas en estos webinars han sido sobre fútbol americano, sobre técnica, ofensivas, sistemas defensivos. Y como yo estoy hablando de nutrición, pues mi jugada favorita va a ser la pasta. Y en este caso pues es el alimento que yo considero que nos va a ayudar mucho a los deportistas. ¿Por qué? Porque es una fuente concentrada de hidratos de carbono, pero es una fuente de hidratos de carbono de bajo índice glucémico. Es el alimento preferido de la mayoría de los deportistas que compiten en la cena y comida anterior, al día anterior a una competencia. Pues generalmente lo hacemos a base de pasta, y con esto nos vamos a asegurar que nuestro cuerpo pueda almacenar más carbohidratos, más glucógeno, tener más energía disponible a la hora de hacer ejercicio. Si consumiéramos otro tipo de alimento, por ejemplo un pan antes del día anterior al ejercicio, consumiéramos bebidas azucaradas, aunque también son fuentes de hidratos de carbono, estaríamos ocasionando que se elevara mucho el azúcar en la sangre, vendría la respuesta del páncreas segregando insulina, entonces nos bajaría el azúcar en la sangre, y al otro día estaríamos con niveles de azúcar más bajos de nuestro nivel basal, y nos costaría más trabajo arrancar durante el ejercicio. Ya durante el ejercicio pues vamos a empezar a tomar bebidas con hidratos de carbono. Y pues por lo que nos tocaba el día de hoy, pues hemos terminado. Muchas gracias, Salvador. Muy interesante todo. Les quiero recordar a todos los que tengan preguntas, me las hagan llegar vía chat y yo se las haré llegar al coach Salvador. Bueno, yo tengo varias, en lo que llegan las otras preguntas puedo empezar. Muy bien. Con respecto al huevo, ¿no? Sí. Se ha usado mucho que no es bueno la yema, solo la clara.
¿Qué tanto es eso cierto? ¿Hasta qué momento? ¿Qué tanto huevo se puede comer? Bueno, una de mis recomendaciones en esta plática fue que escogiéramos fuentes de proteína bajas en grasa. En el huevo, pues precisamente la grasa está en la yema. La yema también es una muy buena fuente de proteína y aparte es una buena fuente de vitaminas, sobre todo del complejo B. Pero también en la yema encontramos altas cantidades de colesterol. Entonces mi recomendación para adultos es no consumir más de 3 o 4 huevos enteros a la semana. A lo mejor en niños podríamos estar hablando de poder consumir en promedio un huevo entero al día, pero yo recomendaría más utilizar las claras de huevo. De hecho es una excelente fuente de proteína de fácil digestión. Bueno, y hablando del huevo, es muy común que nos den o que les den a los niños licuados con huevo, huevo crudo. Y esa es una muy mala práctica. Existen varias razones. Una, el huevo puede contaminarse, puede estar contaminado con salmonela. Entonces, pues, es un riesgo de salmonelosis. El huevo en sí, por dentro es estéril, pero al tener contacto con la cáscara, es cuando puede contaminarse con salmonela. Otro es que la proteína del huevo crudo es muy difícil de digerir, entonces el tratamiento térmico que le vamos a dar al huevo va a facilitar la digestión, es una predigestión, y también el huevo contiene una enzima que se llama virina y esta inhibe la absorción de la biotina, que es una de las vitaminas del complejo B. Entonces, al darle un tratamiento térmico al huevo vamos a facilitar la digestión y vamos a inactivar esta enzima, la virina. Muchas gracias, Salvador. Ya tenemos preguntas. A ver, Déjame ver, empezamos. ¿Qué comida se recomienda para después de un partido? para inmediatamente después de un partido, yo en la sangre de una manera rápida, porque en ese momento va a actuar la insulina y la insulina, el receptor van a ser principalmente los músculos, entonces vamos a ayudar a que nos recuperemos mucho más rápidos. Yo recomiendo que a lo mejor inmediatamente después de un partido comer alguna barra que tenga mermelada, un pan con mermelada, alguna bebida que tenga carbohidratos y los alimentos de alto índice glicémico y no tardar mucho en volver a hacer una comida y a lo mejor ya en la siguiente comida combinar carbohidratos de alto y bajo índice glicémico. Muchas gracias, Salvador. Eh, bueno, yo te tengo otra pregunta.